Pues hasta aquí Mo. Vamos ahora con Muyan. Vamos a ver las indicaciones a nivel de la madera. Importante, Muyan trata el hígado, pero trata el hígado a nivel orgánico, ¿vale? Antes hemos visto que Mu trataba el hígado a nivel energético, ¿vale? Hablamos de síndromes relacionados con el Qi, con el Yin Yang, etc. Aquí ya trata el hígado a nivel orgánico. Es decir, fijaros, trata cualquier trastorno del hígado, ¿vale? Por ejemplo, hepatitis, cirrosis, hepatomegalia. Cuando digo que trata el hígado a nivel orgánico, me refiero a que el hígado tiene una alteración que ya puede ser diagnosticada con pues eso, pruebas de análisis de sangre o ecografías. Ya se ha producido un problema físico a nivel orgánico y funcional, ¿vale? No es una alteración de la energía. Esa alteración a nivel energético lleva mucho tiempo y ha desembocado en un problema orgánico. Entonces, fijaros, cualquier trastorno como hepatitis, cirrosis, hepatomegalia, hígado graso, etcétera, etcétera. Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso, que toda esta sintomatología hay que tenerla en cuenta porque no es ninguna tontería. Entonces, el tratamiento con acupuntura atún de estos problemas va a ayudar muchísimo, ¿vale? Va a ayudar mucho y va a beneficiar muchísimo al paciente. Pero el paciente tiene que estar controlado por su médico de referencia, ¿vale? Es muy importante que el paciente esté controlado por su médico y le vaya haciendo por las analíticas o las pruebas que determine. Y mientras vosotros podéis ir ayudando con la acupuntura y va a ayudar a que el paciente esté mucho mejor y se recupere mucho mejor. Pero no tenemos que perder de vista que en estos casos importantes el paciente tiene que estar controlado por su médico. Cosa importante, este punto, Muyan, no trata la esfera energética, ¿vale? Me trata el hígado a nivel orgánico. De hecho, fijaros, su nombre es Muyan, Wood Inflammation, madera, inflamación, ya nos dice un poco qué va a tratar, ¿vale? Entonces, no trata la esfera energética, no me va a tratar problemas de ojos, no me va a tratar problemas ginecológicos, ni problemas de tendones. Me va a tratar, lo que va a hacer es favorecer el correcto funcionamiento del sistema hepatobiliar, ¿vale? El hígado como órgano. Muy importante que esto quede muy claro. Si queréis tratar el hígado a nivel orgánico y la esfera energética, va a ser mejor los 3 amarillos, ¿vale? Los puntos que hemos visto en el muslo. Bueno, pues vamos a ver las combinaciones que podemos hacer con este punto. Vale, en los casos graves, usar solo Muyan se nos va a quedar un poquito corto, ¿vale? Y tenéis que recurrir, hay que añadir o usar solo los 3 amarillos o usar Muyan y los 3 amarillos, ¿vale? Quizá los 3 es mucho, yo os recomiendo que empecéis con el 8812 y veáis cómo va respondiendo el tratamiento para que el tratamiento vaya poquito a poco, ¿vale? Pero tened en cuenta que si el caso es grave, solo con Muyan se os va a quedar el tratamiento un poquito corto, ¿vale? O en casos, por ejemplo, de hepatitis crónica, es mejor los amarillos que Muyan, en casos de hepatitis crónica. Sin embargo, en casos de hepatitis aguda, sí funciona muy bien Muyan para bajar la inflamación. Y lo podéis combinar con 3311, Gan-Men. Gan significa hígado en chino y Men es puerta. Entonces, la traducción es la puerta del hígado. Entonces, en el meridiano de intestino delgado vais a tener 3 puertas, la puerta del corazón, del hígado y del intestino. Pues en los casos de hepatitis aguda es mejor funciona muy bien usar Muyan con Gan-Men. Vale, otra combinación posible, el dolor de hipocondrio. Bueno, pues en el caso de dolor de hipocondrio, Muyan funciona muy bien, pero si no es suficiente podéis añadir el punto 3304 Huo-Chan. El punto 3304 está en el meridiano de Shaoyang de la mano. Entonces, fijaros, está a 3 chun, más o menos a 3 chun por encima de la muñeca, siguiendo el meridiano de Sanyao. Ahí es más o menos la localización de Sanyao 6. Entonces, si alguno conoce el poema de Dragón de Jade, el Yulong Fu, es un poema en el que os describe distintos síntomas o patologías y los puntos más potentes para tratar eso. Y en el caso del dolor de hipocondrio, recomienda usar Sanyao 6 con vesícula biliar 34.
San Yao 6 es más o menos, coincide con el punto 3304 Huochan. Y si os fijáis, si lo analizamos a nivel de correspondencia holográfica, tendríamos que el codo, si lo comparamos con el tronco, el codo correspondería a nivel del ombligo, del L2, y la muñeca es la cabeza, es el cuello. Entonces tenemos la cabeza, cuello, y toda esta zona es la zona del tronco, lo que es yao superior y yao medio. Entonces esta zona me corresponde con esta de aquí. Y además, si os fijáis, es el meridiano Shaoyan de la mano, con lo cual se conecta con Shaoyan del pie, que es vesícula biliar. Con lo cual me va a tratar dolores de las costillas e hipocondrio, pero lateral, porque el meridiano Shaoyan del pie va por el lateral. Entonces, 3304 es un gran punto para el dolor costal lateral o el dolor de hipocondrio. Y además, los que conocéis el sistema TUN ya sabéis que el efecto en cuanto ponéis el punto es inmediato. En menos de un minuto el dolor cede, ¿vale? Y se reduce muchísimo o incluso desaparece. Entonces, en cuanto pongáis esta combinación, el paciente va a empezar a notar la mejoría enseguida. De hecho, si queréis llevar un poquito el efecto a esa zona, le podéis decir que haga respiraciones un poquito profundas, llevando el aire al diafragma para que se movilice el diafragma y las costillas, y vais a ver que el paciente enseguida nota la mejoría. Entonces, bueno, seguimos. Pues vamos a ir viendo ya las conclusiones del uso de estos dos puntos cuando hablamos de la esfera de la madera. ¿Cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar otro? ¿Cuál funciona muy bien para una cosa y cuál funciona para otra? Y este sería el pequeño resumen. Bueno, pues tenemos el 1117 Mu, que recordáis, trataba el hígado a nivel energético, ¿vale? Estamos tratando problemas relacionados con la energía de hígado, problemas de Qi, de Yin y Yang. Tratamos la esfera energética, ¿vale? Pero la esfera energética, cuando hay problemas de ojos, como ojos rojos o lagrimeo, ojo seco, y lo más importante de este punto, que son los trastornos emocionales relacionados con el hígado, ¿vale? Es lo más importante, la indicación más importante y más potente y maravillosa de este punto. Y tened muy presente que no trata el hígado a nivel orgánico, ¿vale? Si tenéis un problema ya de una alteración a nivel de órgano, hígado como órgano, no os va a servir este punto. Entonces, ¿cuándo lo podéis usar? Pues, por ejemplo, si veis que un paciente tiene un síndrome energético, un síndrome de hígado, y su única manifestación es la manifestación emocional, no tiene más, no tiene problemas ginecológicos, no tiene problemas de tendones, ¿vale? Porque es posible que este bloqueo de hígado pues lleve poquito tiempo y solo se ha manifestado a nivel emocional. Pues en esos casos quizá con Mu sea suficiente y no necesitéis poner más puntos, ¿vale? Con eso sea suficiente. Pero si el paciente tiene un síndrome de hígado y aparte de trastornos emocionales, pues ya tiene problemas de tendones o tiene problemas ginecológicos o tiene problemas de los ojos, pues en ese caso no podéis tratarlo solo con Mu, ¿vale? Tendréis que usar otros puntos para tratar lo que es toda la esfera. Tendréis que usar los amarillos o tendréis que usar las 4 puertas o por la combinación que vosotros uséis para tratar el hígado, ¿vale? Porque si no se os va a quedar un poco corto. Pero indudablemente, aunque uséis otros puntos para tratar el síndrome de hígado, si el paciente tiene trastornos emocionales, os va a venir muy bien que a la prescripción añadáis este punto, porque no hay punto mejor para los trastornos emocionales relacionados con el hígado que Mu. De verdad os digo que lo uséis desde ya y os vais a quedar sorprendidos de lo maravilloso que es. Mu Yan. Vale, pues Mu Yan trata el hígado a nivel orgánico funcional. ¿Vale? El hígado como órgano. ¿Vale? Cuando hay una alteración, el hígado está funcionando y ya está alterada la analítica o se hace una ecografía y se ve cierto problema. Es decir, ya se ha producido una alteración que se puede ver con las pruebas que hacen los médicos a nivel rutinario. Cualquier problema de hígado, como os he dicho, pues, hepatitis, cirrosis, hepatomegalia, hígado graso, etcétera, etcétera. No trata la esfera energética, ¿vale? Va a tratar solo la alteración a nivel de hígado como órgano, ¿vale? Va a tratar el correcto funcionamiento del sistema hepático biliar,
¿vale? La secreción de bilis, las digestiones, etcétera, etcétera. No va a tratar ni problemas ginecológicos, ni problemas de ojos, ni problemas de tendones, ni nada que sea de esa esfera. Pero es verdad que cuando hay un problema a nivel de hígado orgánico, este punto va a venir muy bien añadirlo. Y por último, los 3 amarillos. ¿Vale? Los 3 amarillos, que es el DAOMA principal para el hígado, pues trata el hígado tanto a nivel orgánico como a nivel energético, ¿vale? Trata todo en el hígado. Bueno, y entonces aquí, pues muchos tenéis un poco la tentación de decir, bueno, pues yo me aprendo los amarillos y ya está. Y pongo siempre los amarillos cuando hay un problema de hígado y el resto pues no tengo por qué memorizarlos. Podéis hacerlo, pero os estáis perdiendo un gran potencial de otros puntos. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, los 3 amarillos trata el hígado y su manifestación emocional, no tiene nada que ver con el efecto que tiene Mu a nivel emocional. ¿Vale? Entonces hay que saber, hay que estudiar de forma exhaustiva cada uno de los puntos, porque cada uno tiene algo que lo hace característico y que lo hace muy interesante que lo sepáis. Si os quedáis con los 10 puntos más importantes, pues estáis perdiendo un potencial terapéutico enorme, ¿vale? Por eso hoy he querido que quedasen muy, muy claros y digo, vamos a analizar muy bien, muy ya, porque son muy, muy importantes. Bueno, los 3 amarillos, pues sí trata la esfera energética, ¿vale? Estos tratan toda la esfera energética de hígado. Bueno, pues vamos a ver un poco las combinaciones. Y aquí os digo precaución, ¿vale? Hay que tener cuidado porque podemos tener efectos secundarios, ¿vale? Tened en cuenta que el hígado filtra las toxinas del organismo, ¿vale? Filtra las toxinas, las almacena, las degrada para poder excretarlas en sustancias menos tóxicas para eliminarlas. Y la vesícula biliar almacena la bilis y la expulsa después, más concentrada. Entonces, si forzáis mucho esa función y se pone el hígado a filtrar y a eliminar toxinas y la vesícula biliar a soltar bilis, pues los efectos secundarios pueden ser muy desagradables. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo cuando empezáis con TUM, pues subestimáis un poco el efecto de los puntos de TUM. Los puntos de TUM son muy potentes. Y entonces muchas veces pensáis, ay, es que si solo pongo estos puntos es muy poco, no voy a conseguir efecto. Bueno, pues los puntos de TUM son muy potentes, ¿vale? Hay tratamientos de 2 agujas, de 3, ¿vale? Nada más, el paciente no necesita más. Entonces al principio tenéis un poquito esa tentación de decir, le voy a poner estos más por si acaso me quedo corto. No, pues cuidado porque a lo mejor si estáis haciendo un tratamiento de riñón y os pasáis un poco, pues no se nota tanto, pero en el hígado va a ser nefasto. ¿Por qué? Porque ya os digo, se van a empezar a soltar toxinas, la vesícula biliar va a empezar a soltar bilis y los efectos secundarios del hígado son muy desagradables, ¿vale? El paciente puede empezar a tener náuseas, vómitos, dolores de cabeza terribles, un malestar horroroso, un dolor de hipocondrio muy importante, ¿vale? Eso es una crisis curativa que puede durar y puede durar hasta 2-3 días, cuidado. ¿Vale? Es una crisis curativa, el paciente pasada esa crisis, 3 días después va a estar mucho mejor, indudablemente, va a estar muy bien. Pero esos 3 días van a ser tan terribles como para que ya no quiera volver a vuestra consulta. O a lo mejor incluso se va a urgencias pensando que le está pasando algo terrible. Entonces, en el caso del tratamiento de esta esfera, ¿vale? El tratamiento de hígado, merece la pena ir poquito a poco y que el paciente vaya desbloqueando poquito a poco y se va mejorando, se va liberando, pero sin esos efectos secundarios, ¿vale? Entonces, muchísimo cuidado y no os paséis con la estimulación, porque con los puntos de TUM son tan potentes que si no tenéis cuidado os podéis pasar y puede pasar eso y es muy desagradable, ¿vale? Es un proceso que tiene que ir poquito a poco. Entonces, os voy a decir un poco cómo combinarlo para que vaya de esta manera. Entonces, imaginaros que tenemos un problema de hígado y además hay una manifestación a nivel emocional importante. Bueno, pues podéis usar los 3 amarillos para tratar todo el síndrome y la esfera y añadir Mu. Normalmente en estos casos no hay mucho problema, ¿vale? Porque es más suave.
pero yo siempre os recomiendo que si lo vais a combinar, estos dos, pongáis el 8812 y mu, o el 881213 nada más, ¿vale? En vez de los 3 puntos bilaterales, ponéis solo 2, y mu, y que vayáis poco a poco según cómo responda el paciente, ¿vale? Pero es verdad que aquí hay menos riesgo de que pase esos efectos secundarios que os he dicho. Aquí, otra opción es usar los 3 amarillos y mu yan, ¿vale? Cuando ya hay una alteración a nivel de hígado órgano. Aquí sí que tenéis que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mu yan sí que trata y va a potenciar ese efecto de desbloqueo y desintoxicación de hígado y vesícula biliar, con lo cual aquí sí que hay más riesgo de que tengamos efectos indeseables, ¿vale? Entonces, si vais a usar mu yan, yo os recomiendo que a la hora de usar los amarillos, en vez de usar los 3 bilateral, empecéis, al menos la primera sesión, con el 8812 min huan, ¿vale? Ponéis el 8812 min huan y mu yan. Y veis a ver qué tal va evolucionando, ¿vale? Pondríamos 8812 min huan bilateral y mu yan unilateral, solo en un lado, en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado está en el derecho. Lo ponéis el primer día, ¿vale? El paciente ya empieza a recuperarse y ese proceso va poquito a poco. Para la siguiente sesión, si el paciente está bien, pues ya decidís, sigo con esta prescripción o a lo mejor pues puedo, mira, pues no ha tenido ningún tipo de efecto secundario, es un paciente joven, puedo poner algún punto más de los amarillos para reforzar. Y entonces ahí ya tenéis que valorar si seguís con esto y va poquito a poco o añadís algún amarillo más. Si añadís algún amarillo más, tened en cuenta que como ese proceso de desintoxicación ya ha empezado, pues no va a tener un efecto tan terrible como si lo iniciáis el primer día cuando el organismo está totalmente intoxicado y no ha habido ningún tipo de limpieza. Vale, y bueno, pues esta es la combinación mu o mu yan, lo podéis usar con los 3 amarillos. Una combinación que no se debe usar es mu y mu yan. ¿Por qué? Bueno, cuando empezáis los cursos de TUM, tenéis la tentación, sobre todo, claro, como empezamos con los dedos, bueno, pues tú estudias mu y estudias mu yan y dices, pues voy a poner mu para tratar a nivel energético y voy a poner mu yan para tratar a nivel orgánico. Entonces, pues se establece una sinergia entre los dos y hago un tratamiento súper completo y súper maravilloso en mi paciente. Bueno, pues ese tratamiento va a generar unos efectos secundarios tremendos, ¿vale? Y en esta combinación sí que es muy probable que pase eso, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que nunca combinéis mu con mu yan. A ver, a lo mejor algunos me decís, bueno, pues es que yo lo he combinado así, o he puesto los 3 amarillos, los 6 puntos y mu yan y no ha pasado nada, ¿vale? Es que no todo el mundo manifiesta esos efectos secundarios. Va a depender, por un lado, de lo intoxicado que esté el organismo y de la predisposición que tiene cada paciente, ¿vale? Hay pacientes que tienen más tendencia a desarrollar efectos secundarios cuando empezamos el tratamiento de hígado y pacientes que no. Entonces no tiene por qué pasar, pero lo ideal es que no os pase nunca porque es muy desagradable, ¿vale? Los síntomas que dan son muy, muy desagradables. Entonces, lo ideal es que no pase nunca. Y si lo vais tratando de esta manera, poquito a poco, pues no os va a pasar. Bueno, pues esta es la última presentación que tenemos. Entonces, espero que haya quedado claro un poco pues todo cuando usamos mu, cuando usamos mu yan, y os animo a que empecéis a usar estos puntos dentro de la práctica y vayáis probando, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, vamos a quitar la pantalla y vamos resolviendo algunas de las preguntas. Eso, os animo a que nos sigáis para estar informado de todo esto y nada más, ¿vale? Si no hay más preguntas, gracias. Pues eso, quería daros las gracias por por apuntaros, ¿vale? A esta clase conmigo, por pasar un ratito conmigo de esta tarde o de esta mañana, en el caso de los que estáis en Latinoamérica, para hablar de este sistema de acupuntura. Os animo a que lo empecéis a usar desde ya. De verdad que os va a encantar, ¿vale? Yo estoy segura de que mu va a estar dentro de vuestros grandes puntos de acupuntura. De verdad, me lo vais a decir, seguro que me escribís para decirme, madre mía, qué maravilloso es mu. Y os animo a que empecéis a usarlo desde ya, ¿vale? Por eso he querido pues dar una masterclass sobre estos puntos. Entonces, nada,
Muchísimas gracias. Tengo vuestros emails y entonces si queréis seguir informado, pues ya os iré avisando de los próximos cursos y de las próximas masterclasses, ¿vale? Por si estáis interesados en asistir. Y nada más. Nos vemos en la próxima videoconferencia, ¿vale? Muchas gracias a todos.